Muy bien, Enrique. Sí. Después viene la señora... Enrique Marinado, Mapuche. Oye, mira, estaba pensando, me fui ayer en la tarde con una agradable, por así decirlo, sabor de estar buscando y encontrando a la vez algunos encuentros. Y quiero seguir hasta mañana, ojalá, con esa misma sensación. Mira, yo, con todo cariño y con todo respeto al gobierno, ¿cierto? Si este artículo hubiese sido escrito ayer en la tarde, yo creo que hubiese tenido otra perspectiva. Porque cuando leemos en profundidad lo que se nos está diciendo, va en contraposición absoluta al convenio 169. Yo solamente quiero recordar que el convenio 169 le dice al Estado que tiene que adecuar sus leyes, sus propuestas administrativas, sus políticas públicas indígenas, las tiene que adecuar en concordancia a las necesidades de los pueblos indígenas. Entonces, no es al revés. Y si nosotros leemos en profundidad la propuesta que fue planteada en su minuto por el gobierno, me da esa sensación de que los pueblos indígenas tienen que adaptarse una vez más a lo que el gobierno o a lo que el Estado, a través de su gobierno independiente, el que esté de turno, quiera hacer. Entonces, yo, haciendo una bajada concreta a lo que estaba diciendo la mía anterior de parte del gobierno, yo le quiero decir que hay dos partes de este artículo 7 que son muy importantes. Y los juristas van a entender, yo no soy jurista, soy de otra área de las disciplinas del conocimiento, pero cuando se hace un artículo o se describe parte de una ley, se hace en orden de prelación. Y ese orden de prelación marca la prioridad de un concepto sobre otro. Así lo tengo entendido. Por lo tanto, cuando el artículo 7 comienza diciendo que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir, ya me está marcando una pauta distinta. Y me está diciendo, este es el camino que usted debe seguir, señor Estado, para que los pueblos indígenas decidan. Primeramente, eso es lo prioritario. Sin desmedro de aquello, en el segundo párrafo, no sé cómo le llamarán ahí, inciso, no sé cómo le dice, además, y esa palabra, ese conector que colocan los legistas internacionales en el convenio 169, el además, le dice usted, perfecto, primero usted decide, pero además usted incide en toda la política pública que usted, Estado, tenga que aplicarle a los pueblos indígenas. Entonces, yo le pediría, en base a esta argumentación que estoy realizando, por favor, mantener la ponderación y el equilibrio del que nos fuimos ayer tan viciosamente, digamos, a nuestros hogares. Yo creo que como bien alguno de acá dijo, bueno, hay algunos puntos en común, sí, pero los puntos en común que vayan en concordancia a lo que nosotros estamos entendiendo que es la base de esta discusión, lo que dice el convenio 169, y no otra ley. Y este artículo es específico para hacernos partícipe de todo el proceso. No hay una etapa 1, una etapa 2. En la etapa 1 sí pueden participar, pero en la etapa 2 ya no es necesario que participen. No, el convenio le está diciendo, vuelvo a repetir, en orden de prioridades, usted, pueblo indígena, usted decide. Y en el además le dice, bueno, pero además de decidir, oiga, usted tiene que participar en el proceso. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Entonces, como reflexión, yo me quedaría con el vaso medio lleno, en donde tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Pero me gustaría relevar nuevamente que el punto en común debería ser cómo nosotros estamos entendiendo el convenio 169. Y creo que ninguno de los dos bandos debe entender algo distinto, porque la ley está escrita así tal cual está, no la hicieron los pueblos indígenas y tampoco la hizo el gobierno de turno, pero entendamos lo mismo de lo que estamos leyendo. Esa es una solicitud muy, muy especial que quiero hacer. Muy bien, gracias Enrique. Voy a ordenar la participación. Había pedido la palabra la señora Beatriz, después Samuel, después Luis y
Hace rato, claro, acá. Después viene Francisco y después... Claro. Mari Compuche, Beatriz Peiniqueo. La verdad es que estamos insertos en un juego de palabras o un rompecabezas de palabras de Wincadungun que no nos permite coincidir. Y claramente, yo sin el ánimo de redundar en el tema, pero creo que me daría, o sea, tengo la idea de hacer la pregunta al gobierno. ¿Cuál es el inconveniente o el peligro que ustedes ven con la propuesta indígena, por ejemplo? Pero a lo mejor sería muy largo que empecemos entre pregunta y respuesta. Creo que en la propuesta de gobierno claramente omiten lo que es la participación en el ámbito local. Eso ya estamos en desacuerdo. Por otra parte, la incidencia, o para algunos tal vez la participación es los indígenas venir a sentarse, escucharle y muy bien, gracias. La verdad es que hoy en día ya no es esa la participación indígena. Así como las leyes a nivel histórico, antes eran de protección, luego de asimilación, luego de integración, pues hoy día es de participación, pero de participación real. No es solamente escucharle las lindas palabras que ustedes puedan pronunciar y resulta que estamos todos de acuerdo. Y hacemos todo el esfuerzo de entender el castellano. Sin embargo, igual no nos entendemos. Entonces, creo que en las etapas siempre está presente la participación, en la toma de decisión y el cómo hacer, el cómo realizar, el cómo desarrollar los programas. De lo contrario, entonces, ¿de qué participación estamos hablando? La palabra incidencia creo que es lo más negativo para nuestro lado. Gracias. Muy bien. Por allá, por favor. Buenos días, Samuel Melinao, Pueblo Mapuche. Creo que hoy día tenemos la misión nosotros los pueblos indígenas de alguna forma todos los días recordarle al Estado que en este país existen dos derechos. Los derechos de los pueblos indígenas que no han sido reconocidos y el derecho, ¿no es cierto?, y donde nunca hemos sido consultados, y los derechos de este país, los derechos constitucionales no consultados a los pueblos, ¿no es cierto?, que se instauran en este país y en la cual estamos sometidos. Y frente a eso, igual lo hemos respetado, digamos, igual se ha valorado. Pero creo que hoy día estamos sentados en esta mesa donde tenemos la fuerza para sentarnos y dialogar entre ambos, pero también entendernos y también de vez en cuando llamarnos entre nosotros mismos la atención. Que el Estado no se olvide que aquí tiene una deuda histórica, y esa deuda histórica primero pasa, ¿no es cierto?, por comenzar a reconocer los derechos de hecho que nosotros tenemos y pasarlo a ser jurídico. Y desde ese punto de vista creo que el convenio 169 en su artículo 7, quiero dejar claro lo que dice. Dice, los pueblos interesados, ¿ya?, que somos nosotros, deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades. Y me detengo ahí, ¿por qué? Cuando nosotros decimos que tenemos el derecho de, ¿no es cierto?, de decidir nuestras propias prioridades, para nosotros hoy día la prioridad es que el derecho, ¿no es cierto?, también tiene la exigencia de que nosotros seamos parte y exigir nuestros derechos, ¿no es cierto?, y parte en la decisión. Eso es lo que estamos diciendo. Es nuestra prioridad. No es otra. Nosotros estamos diciendo derecho a participación y decisión, los que nunca hemos tenido y lo que este país, como país, tampoco lo ha tenido. Y hasta el día de hoy. Vivimos la democracia, pero no decidimos, sino que hoy día, cuando hacemos, ¿no es cierto?, hoy día cuando votamos democráticamente, nos ponen personas que nosotros no decidimos a qué tenemos que elegir, sino que nos ponen personas a las cuales después nosotros tenemos que optar por cuál de ellos vamos a elegir. Sin embargo, no está bajo nuestro consentimiento. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, creo que también tenemos que entender qué es lo que estamos hablando en ese término jurídicamente. Por lo tanto, el convenio 169 le da prioridad a los pueblos a decidir, ¿no es cierto?, y a dar prioridad en el sentido de que cuáles son sus intereses. Y en ese sentido el Estado se tiene que adecuar y tiene que, ¿no es cierto?, también ver cuáles son los intereses propios nuestros que son hoy día de hecho y que queremos transformarlo hoy día en que esto sea jurídico. Y creo que ahí también hay que dejar claro que nuestros derechos
frente a la decisión no solo pasa por lo material, sino también está lo inmaterial. Y allí donde creo que tenemos que profundizar el tema. Y allí donde nosotros decimos por qué queremos nosotros también ser parte de esa toma de decisión. Porque jamás hemos sido parte de tomar decisiones. E incluso es más, cuando uno llega a hablar aquí, por ejemplo, se habla de planes y programas. O programas, ni siquiera dice programas. Dice planes o programas. A nivel nacional o regional. Pero también me trae la duda. Y también uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer nuestra base cuando solamente se habla de planes o programas, sabiendo que primero se crean las políticas, después vienen los planes, vienen los programas, vienen los proyectos, se levantan las iniciativas? ¿En qué quedan esos conceptos, en qué quedan esos términos a la hora de que nosotros tenemos que participar y tomar decisiones sabiendo que siempre el Estado, de acuerdo a sus derechos que ellos tienen, te encasillan, ¿no es cierto?, cuando dicen, bueno, este es un programa, no es una política, por lo tanto usted no tiene derecho a participar en esta política, solamente en este programa o en este, ¿no es cierto?, plan. Entonces también tenemos que ser capaces de reflexionar y llamar a reflexionar, que aquí hay temas, digamos, y palabras que no se incluyen, conceptos que no se incluyen, pero también nosotros tenemos el derecho hoy día de decir, ¿por qué no se incluyen? ¿Y por qué nosotros queremos incluir esto? Porque nuestra prioridad es lo que nos afecta y el que nos va a afectar a futuro. Por lo tanto, ese es por eso estamos acá sentados. Y creo que en ese sentido tenemos que ser capaces también de profundizar y ver y analizar, y en eso llamo también al Estado y a los entendidos en el término jurídico, digamos, que entiendan también, ¿no es cierto?, que de alguna forma hay palabras y hay conceptos que también de alguna forma amparan nuestros derechos en poder decir, no señores, aquí nosotros estamos diciendo que el derecho también nos da el acceso a tomar decisiones, y para eso es nuestra prioridad. Y que el Estado lo entienda, que no son nuestras prioridades. Gracias. Muy bien. Luis. A ver, echemos una pasadita más para tratar de entendernos. Mira, mirando con un poco más de detenimiento el artículo 7, que es el artículo derecho al desarrollo. Efectivamente, el artículo 7 a nosotros como pueblos indígenas nos entrega un derecho al desarrollo, pero no a cualquier desarrollo, ¿ya? Al desarrollo desde el punto de vista de la visión nuestra, un desarrollo indígena en realidad, ¿ya? Y ese derecho, ¿cómo lo podemos hacer realidad? Y ahí es cuando entramos a participar, porque la participación también es un derecho, ¿ya? Y entonces ese derecho a nosotros, ¿qué nos lleva a hacer? Nos lleva a decidir cuáles son las prioridades en materia de desarrollo nuestro, indígena, concebido, con todo lo que dice el hermano, ¿ya? Que es el que tenemos entonces que plasmar. ¿Por qué? Porque el objetivo final al cual nos lleva el artículo 7 y este convenio es a que nosotros en un momento determinado seamos los que llevemos adelante nuestro propio desarrollo. Y ese es el objetivo final. El objetivo final en el fondo es que nosotros controlemos los procesos de desarrollo, los pueblos indígenas, nos empoderemos de ellos. Mientras el programa de desarrollo territorial indígena, insisto sobre los PDTI, por lo negativo que está haciendo, por lo menos allá en nuestra zona, mientras nosotros no decidamos qué es lo que se va a hacer ahí, las prioridades que tienen que ver ahí, y se insista en reglamentar la participación, no vamos a hacer nosotros jamás vamos a lograr entonces llegar a ser, controlar ese proceso de desarrollo. Y vamos a estar entonces navegando por dos caminos distintos y no nos vamos a entender. En vez de aportarnos a mejorar calidad de vida, a mejorar condiciones de existencia, a respeto del medio natural que tenemos, lo vamos a ir lisa y llanamente liquidando. Yo creo que esa es la reflexión de fondo de esto. Ahora, es por supuesto que estamos de acuerdo, el artículo 7 es lo que queremos ver en materia de desarrollo. Muy bien, gracias. El orden era el siguiente. Tú habías pedido la palabra. Después ya, había pedido la palabra Juana. Francisco Querinao, Después, Pueblo Mapuche. Matías, después Iván. Ya, referente a la participación. La participación es más amplia y atraviesa todo el convenio. Y no solo el artículo 7, número 1, como aquí lo indican.